Yo con observación visual puedo detectar que esta vaca está enferma, pero los sensores también pueden. ¿Cuándo pueden? ¿Es antes? ¿Es después? Es más o menos eso, es como caracterizar estos patrones alrededor de la enfermedad. Y eso es la base principal para después generar las alertas. O sea, para después enseñarle al sensor de que en este momento yo ya pude detectar esta vaca enferma, pero tratar de que ese sensor la detecte antes de que yo la vea visualmente. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio de Dairycast, una línea directa con los principales referentes de la industria. Y hoy vamos a charlar un rato con Clara Real. Clara Real es una médica veterinaria argentina que está terminando sus estudios en la Universidad de Cornell. Así que ahora le vamos a pedir, la vamos a saludar, le vamos a pedir que nos cuente un poco todo su background y demás. Buenos días, Clara, ¿cómo andás? Buenos días, Gonzalo. Hola a todos. Y bueno, gracias por invitarme. La verdad que no voy a negar que estoy un poco nerviosa, pero nada, es un placer para mí contar lo que hacemos acá. Así que gracias por la oportunidad. No, bueno, no hay de qué ponerse nervioso. Acá estamos tomando mate los dos de distintos lados de pantalla. Así que es eso nomás. Así que la gente va a estar muy contenta de escuchar lo que vos tengas para aportar, porque acá estamos todo el tiempo así sedientos de gente que tiene más experiencia que nosotros en otras áreas. Así que contanos un poco, un poquito de dónde sale tu experiencia, desde el principio, desde dónde te criaste, si querés, hasta cómo llegaste acá. Muy bien. Bueno, soy de 30 de agosto, un pueblo ahí al oeste, centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, cerca de Trenquelauquen, para ir más conocido. Una zona de mucho tambo. Mi familia tiene tambos, así que me crié ahí con las vacas. Mi mamá, una fanática de las vacas, y yo una fanática de mi mamá, así que siempre atrás de las vacas y de mi mamá. Después me fui a estudiar a la Universidad de Pico, la Universidad Nacional de La Pampa, y ahí hice veterinaria. Mi idea era ser veterinaria y volverme al campo lo antes posible, pero bueno, en los últimos años de mi carrera empecé a trabajar con Julián Bartolomé, que un poco además de ser un excelente profesional, muy generoso con sus conocimientos y muy bueno para dar consejos, a mí me gustaba mucho la clínica, así que me dijo que haga la residencia de salud animal del INTA Balcarce. Terminé la carrera, me fui al INTA, estuve un año y medio en el INTA Balcarce, ahí con Germán Cantón y Ernesto Driosola. Cuando terminé, que tiene mucha experiencia práctica, así que me vino muy bien, aprendí un montón en el INTA. Y cuando estaba terminando, quería hacer un poco de experiencia afuera, y Julián sabía. Así que cuando apareció una oportunidad acá en Cornell con Julio Giordano, Julián Bartolomé me escribió y me dice, che, está esta oportunidad para una pasantía. Y me vine, era una pasantía de 6 meses, empecé a laburar, o sea, normalmente como pasante lo que haces es venir y hacer apoyo a los estudiantes en los trabajos a campo, entonces básicamente estás en el campo haciendo toda la colección de datos. Así que me fui ahí, me vine para acá, estuve los primeros 6 meses y la verdad que fue como, era la primera vez que tenía contacto con el mundo de la investigación así tan fuerte. Así que me quedé 6 meses más como pasante y después Julio me ofreció un máster. Arranqué un máster y así arranca lo que hablamos hoy de no volver. Arranqué, me venía solo por 6 meses, empecé un máster. Cuando estaba primer año del máster, Julio me ofrece cambiar a un doctorado. Le dije que sí, empecé el doctorado. Terminé el doctorado del año pasado y cuando estaba terminando el doctorado me ofrece hacer un postdoctorado que básicamente es seguir un poco, sin la presión de tener que escribir una tesis, es seguir un poco con las líneas de investigaciones que venía trabajando y, y abrir unas nuevas. O sea, durante mi doctorado lo que hice básicamente fue investigar un poco el uso de los sensores para manejo de salud y reproducción. No solo entender cómo funcionan los sensores y generar una base científica, digamos, para después generar alertas o para después usar esos patrones que nosotros le llamamos de rumia y de actividad para generar más información para seguir investigando, sino como nosotros decimos investigación aplicada de cómo usar esos sensores, cuáles son los beneficios reales de lo que hoy los sensores nos ofrecen y cómo aplicarlo en el campo directamente. Así que eso.
fue el uso de sensores y de alertas para el manejo de salud y reproducción. Y ahora, durante el postdoc, lo que estoy haciendo es un poco seguir con mi investigación, pero a la vez estoy trabajando con eh, Virtual Fence, que no sé cómo, básicamente los boyeros eléctricos, pero manejados por collares. Entonces estamos como desarrollando un poco más el uso de estos collares para controlar las vacas, para el pastoreo de las vacas, básicamente. Y eso estoy haciendo. Casi nada. No me fui más. No te fuiste más. Ahí estás en la lucha interna. Sí, 5 años. Está bien, no, excelente, un montón. No, en 5 años no, fue todo ir primero a Balcarce, es todo un proceso. Y ahí viendo que hablas del tema del alambrado virtual, digamos, o el boyero virtual, eso es más tecnológico y algoritmos que por ahí lo podría hacer cualquiera sin conocimientos médicos clínicos, ¿no? Que de hecho nosotros estamos haciendo, o sea, es un grupo multidisciplinario de Cornell, donde hay un montón de ingenieros y básicamente hoy mi trabajo es como ayudarle al ingeniero que está trabajando en desarrollando el collar, ayudarle a entender cómo funciona una vaca, cómo es el comportamiento de una vaca, qué estímulos la vaca responde bien, a qué estímulos la vaca respondería mal, o sea, como que hoy nuestro trabajo es el apoyo a los ingenieros, a gente que no entiende tanto de animales y que no necesita tanto entender de animales para generar estas tecnologías, digamos. Excelente. Ahí es bien científico y vos por ahí le podés decir, mira, esto no se lo podés poner acá, o se lo podés poner allá, o esto y aquello. Pero lo otro, toda la primera parte de salud, para lo que se empezaron a usar los sensores, ahí sí hace falta una base fuerte, clínica y fisiológica, digamos, patológica, para entender los sensores. Digamos que un alambrado por ahí podría hacerlo en el 80% solo un programador, pero la otra parte no. La otra parte es toda experiencia pura de todo lo que te fuiste formando y vas aprendiendo. Sí, exactamente. De hecho, mi primer proyecto que trabajamos acá con Julio, básicamente mi trabajo fue seguir, metimos en un proyecto 800 vacas y seguir esas 800 vacas durante los primeros 20 días en leche y saber exactamente cuándo la vaca se enferma, cuándo, o sea, más o menos seguir el estado de salud de la vaca para que después podamos entender, o sea, esas vacas estaban todas con un sensor, con una caravana que juntaba datos de rumia y de actividad y de tiempo de descanso. Y básicamente lo que hicimos es caracterizar, digamos, los patrones de estos cambios de comportamiento alrededor de la enfermedad. Yo sabía que esta vaca, de hecho al final me sabía todos los números de las vacas enfermas, estaba como obsesionada con las vacas, porque básicamente es eso, es saber, vos cuando ya sabés que una vaca no está bien, es ver qué pasa con los sensores. O sea, yo con observación visual puedo detectar que esta vaca está enferma, pero los sensores también pueden, ¿cuándo pueden? ¿Es antes? ¿Es después? Es más o menos eso, es como caracterizar estos patrones alrededor de la enfermedad. Y eso es la base principal para después generar las alertas. O sea, para después enseñarle al sensor de que en este momento yo ya pude detectar esta vaca enferma, pero tratar de que ese sensor la detecte antes de que yo la vea visualmente, que es lo que queremos es el sueño de la gente que trabaja con sensores, es poder prevenir, ¿cierto? Hoy no podemos prevenir la enfermedad, pero sí le podemos enseñar al sensor a encontrar esas vacas enfermas. Y hoy un poco, nada, Julio es el capo, digamos, de los sensores acá. Entonces estaba pensando como, ¿qué puedo aportar a lo que ya Julio habló en Datecast? Y algo que aprendí durante estos años, es que los signos clínicos que las vacas manifiestan no son, o sea, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Están los signos clínicos que están asociadas a la enfermedad, a una enfermedad en particular, por ejemplo, una descarga fétida, acuosa, marrón, es metritis, ¿no? Pero acompañando esa descarga, que es específica, o sea, ese signo clínico que es específico al útero, hay un grupo de signos clínicos que son inespecíficos y que acompañan a muchas enfermedades. Y estos son decaimiento, la apatía,
anorexia, la vaca se aparta, pasa más tiempo echada. Em, entonces, un poco de ahí viene eh, la importancia de esto, de saber los distintos tipos de signos clínicos y qué diferencia hay entre la observación visual, o sea, qué podemos detectar nosotros visualmente y qué pueden detectar los sensores. Em, Porque hoy en día los sensores que hay en el mercado, la mayoría detectan estos signos inespecíficos. Detectan una caída en leche, los sensores que están en la sala de ordeñe van a detectar una caída de leche, un aumento de la conductividad. Después tienen los sensores las caravanas o los collares que van a detectar una caída en la rumia, una caída en la actividad, un aumento de actividad, un aumento del tiempo de descanso. Entonces acá, o el aumento de la temperatura y de los bolos intrarruminales. Entonces acá entra un poco esto de qué le podemos pedir a los sensores que hagan con esta data que tienen. No le podemos pedir, yo creo que hoy, el... después también voy a hablar de otros desafíos que tienen los sensores a la hora de detectar vacas enfermas, pero este es un gran desafío. El sensor no puede ver la descarga uterina, el sensor no puede ver la descarga nasal, la inflamación de la ubre. Es como, ¿qué le podemos pedir al sensor que haga entonces con este dato, con estos datos inespecíficos? Pero de nuevo, ahí eh, eso estás tratando de como hacerlo más a prueba a prueba de gente inexperta, digamos, porque el aporte de conocimientos de la vaca junto con los collares eh, hace que por ahí el combo haga que decís, bueno, esto voy a mirar aquello, porque conozco las vacas, veo estos síntomas. Pero cada vez hay menos gente o gente que tiene menos idea eh, y que solamente ve números ahí. Y entonces el collar es como que perdés, creo, por ahí un poquitito de que, como en siempre, como la experiencia de ver vacas, de saber vacas y ver lo que te dice el collar, vos más o menos te ayuda para ir hacia cierto lado. Que vos estás tratando de como completar el círculo de esas dos cosas o Yo creo que nosotros, en realidad, el objetivo final de la investigación que está haciendo Julio y a la que yo también me dedico, es que el sensor te diga qué tiene la vaca, ¿no? Esta vaca se va a enfermar de metritis, esta vaca se va a enfermar de mastitis. Y hoy yo creo que estamos lejos de eso. O sea, yo creo que todavía necesitamos el ojo humano, necesitamos alguien que entienda de vacas y que entienda de enfermedades y de signos clínicos, porque el sensor lo único que te dice hoy es, esta vaca se va a enfermar. Y ya. Eso es todo lo que aporta el sensor, lamentablemente. Em, Sobre todo, no solo porque detecta signos clínicos inespecíficos de enfermedades, como los que nombraba recién, sino porque tiene muchas cosas en contra. Sobre todo cuando estamos hablando de detectar vacas posparto, que son las vacas que más enferman, ¿no? Eh, Esas vacas posparto, para el sensor, se está enfrentando a un cambio en el comportamiento normal de la vaca que no está asociado a enfermedad, que es el parto. El parto es muy disruptivo en la vaca, entonces hay cambios de rumia, hay cambios de actividad, hay cambios de temperatura. Se sabe que hasta el 50% de las vacas posparto pueden presentar un aumento de temperatura y no está asociado a ninguna enfermedad. Después del parto, la rumia sube, entonces no hay una rumia constante, no hay una rumia que los sensores normalmente lo que hacen es detectar caídas de rumia o los sensores de leche, caídas de leche. Posparto, la vaca está subiendo la rumia y subiendo la leche. Entonces, un no aumento, o sea, un aumento que no está aumentando, no sé, los primeros 3 días tiene que aumentar un 20% de la rumia, ¿no? Y un no aumento de ese 20% también puede estar significando una enfermedad, o sea, o una vaca que se está por enfermar. Entonces yo creo que esas son las características, digamos, fisiológicas de la vaca que hoy le está como jugándole en contra a los sensores. Sobre todo los días en leche, o sea, las vacas, las primeras semanas, la primera semana parto, el sensor no tiene ni idea de lo que está pasando, o sea, está tratando de detectar esos cambios, pero claro, o sea, hay cambios, una vaca que se mantiene en una rumia 200 minutos en los primeros 10 días en leche, también es una vaca enferma. Y esa alerta, el sensor no la genera porque no está detectando una caída. Eh,
Entonces yo creo que hoy el mayor desafío está en enseñarle al sensor, o sea, en generar distintos algoritmos que pueda detectar vacas los primeros 10 días en leche y después de los 15 días en leche. Y hoy eso es un problema. O sea, nosotros vemos que la mayor cantidad de falsos positivos, o sea, la mayor cantidad de alertas que no están asociadas a enfermedades, se ven en los primeros días en leche y no hay forma de ayudar a ese sensor hoy con las tecnologías que tenemos. O sea, entonces creo que más que detectar, y hay eso o sea, nosotros vemos distintos patrones, por ejemplo, en la rumia, entre una vaca con metritis y una vaca con desplazamiento agomazo. Pero creo que los mayores cambios que se ven em, están relacionados 100% a en qué momento de la lactancia se produce esa enfermedad. La metritis, el pico de incidencia está entre las primeras 2 semanas de posparto y el pico de incidencia del desplazamiento gomazo está más allá de los 16 días en leche. Entonces, una vaca que tiene una metritis diagnosticada a los 7 días en leche tiene un patrón distinto, pero su patrón está caracterizado por un no aumento de la rumia. O sea, una vaca sana, vos tenés que pica de la rumia, muy parecido a lo de la leche, pero antes, o sea, mucho antes de los 90 días en leche. Y una vaca con metritis, en vez de hacer ese aumento de rumia que vos estás esperando esa vaca posparto, se queda chata. Entonces, la diferencia en el patrón no está por la enfermedad, esto es algo, una observación personal, no es por el tipo de enfermedad, sino es por el momento en el que se produce la enfermedad. Nada, y eso es para el sensor, nada, hace lo que puede, digamos, está como tratando de sobrevivir, digamos, con la información que colecta. Sí, es un poco complicado. Perfecto. Pero ahí corregime un poco porque ahí me mataste. Eh, cuando un poco algunos estudios mismo de Julio, no sé si los hizo con Matías o qué, pero había algunos estudios donde mostraban de que un collar o un sensor bien manejado versus un herdsman o un encargado o una persona que hace frescas muy bueno, no había ventajas, pero si el campo no eran buenos mirando vacas, el collar era mejor. O sea, así todo encuentra vacas, simplemente vos sabiendo todos los positivos y los negativos, sabés que hay un gran lugar para mejora. Y lo que pasa es, el proyecto que te referís, el primero es de Martín Pérez, que también es estudiante de Julio. Él lo que hizo fue comparar un manejo muy intensivo de las vacas posparto. Las vacas las chequeaban todos los días, hasta los 10 días en leche. Entonces, cuando compararon ese tipo de manejo súper intensivo, el collar no había diferencias. O sea, como que el collar, vos podés considerar al collar tan bueno como una persona muy buena manejando la salud de las vacas, que es mirarlas todos los días, tomar temperatura todos los días, hacer un manejo muy intensivo. El otro proyecto es el que hicimos en Colorado, em, que lo que hicimos es comparar el manejo, los collares, el uso de los collares, con un manejo muy no intensivo, muy poco intensivo. Entonces lo que hacíamos era solo observación visual. Yo caminaba a los corrales y visualmente detectaba vacas para chequear y eso lo comparamos con el uso de los collares. Entonces, y ahí vimos que el uso de los collares es mejor, o sea, es mejor. Las vacas las encontramos más vacas enfermas, tratamos más vacas y esas vacas produjeron más leche que las vacas, que el grupo que solo las detectábamos visualmente. Entonces ahí lo que pasa es que yo no digo que el sensor sea malo encontrando vacas enfermas. El sensor encuentra vacas enfermas, sobre todo si haces un manejo. Nosotros teníamos un tipo, habíamos seteado los reportes para que sean muy sensibles. O sea, chequeábamos casi el 63% de las vacas de ese grupo que manejamos con collar, las chequeamos en algún momento de los 21 días después del parto. O sea, chequeamos muchas vacas. Entonces, el sensor sí es bueno en decirte, esta vaca está más o menos, esta vaca no está haciendo no está teniendo un buen periodo de transición. Y ahí entra la experiencia de la persona que está haciendo el examen clínico de determinar qué enfermedad tiene la vaca. O sea, el sensor no te dice,
esta vaca me parece que va a tener un desplazamiento. No, el sensor te dice, esta vaca está rumiando menos, está produciendo menos leche y está menos activa. Algo le pasa. Entonces ahí es donde yo digo que el sensor es bueno diciéndote hay algo raro, pero entra después, tenés que ir vos, chequear la vaca y determinar qué tipo de enfermedad tiene la vaca en base a los otros signos específicos, o sea, los signos sí relacionados con la enfermedad en sí. En ese caso, sí, los sensores, ahí viene también el cómo usarlos, ¿no? Los sensores, a ver, el proyecto que hizo Martín, estaban chequeando 70 vacas por día en un tambo de 1.200 vacas. O sea, está chequeando muchas vacas todos los días, un chequeo rutinario, no hay, eh, no hay vaca que pueda escapar de ese chequeo. En cambio, en mi proyecto no chequeábamos vacas todos los días, sino que chequeábamos vacas con alerta, que no es lo mismo. O sea, estábamos chequeando muchas vacas, el 60%, pero solo en base a alertas. Eh, entonces, ahí el sensor es mejor que tener una persona mirando las vacas y que dependa solo de la observación visual, porque primero que no todos los signos, no todas las vacas que cursan una enfermedad se desploman. O sea, hay muchas vacas que tienen una enfermedad, no sé, una metritis, que esa metritis te va a afectar la reproducción, te va a afectar capaz que la producción, pero la vaca está más o menos bien y la pasa, o sea, sobrepasa la metritis sola, sin tratamiento, se recupera y vos esa vaca nunca la encontraste. En cambio, con el sensor, al estar chequeando más vacas que cuando solo haces observación visual, eh, te las detecta, porque no es porque te detecte la metritis, sino porque estás chequeando, te está detectando vacas que tienen algo raro y en esa encontrás esa metritis que no es tan severa como para que vos la veas solo mirando las vacas. Entonces, sí, es un poco eso. El sensor no te va a decir qué tiene, pero sí te va a decir que la vaca la tenés que chequear. Y ahí depende, ¿qué tantas vacas querés chequear? ¿Qué tanta presión tienen los tambos? Acá hay tambos que no quieren tocar las vacas y que quieren chequear la menor cantidad de vacas posible. Hay tambos, en ese tambo que estábamos trabajando eran un tambo de 6.000 vacas en ordeñe y ellos querían que el sensor les diga que la vaca estaba enferma. O sea, no querían chequear vacas que no estén enfermas. Ellos querían que las vacas que salgan en su lista sean la mayoría vacas enfermas. Y ahí es donde vas a perder vacas. O sea, si vos usás los sensores de una forma muy específica, o sea, para generar esa lista de vacas con más vacas enfermas que no enfermas, tenés que tener una alerta, tenés que tener que la vaca baje mucho la rumia, baje mucho la producción, para que ese sensor, para que esa vaca entre en tu lista, para que esa vaca sea chequeada. Y ahí vas a tener toda esa metritis, que no la detectaste con con observación visual, tampoco la vas a detectar con una alerta muy específica. Ahora, si vos tenés un sistema de alertas eh, más sensible, una alerta que apenas la vaca baja la rumia o apenas la vaca no aumenta la rumia que tiene que aumentar, esa vaca sale en tu lista. Vas a chequear más vacas, muchas más vacas, capaz que de las vacas que chequeas, el 60% no tiene nada, pero vas a encontrar muchas más vacas enfermas en tu rodeo. Entonces, creo que a la hora de detectar, o sea, de implementar los sensores, no le podemos pedir al sensor que te diga qué enfermedad tiene, pero sí le puedes decir que te detecte vacas posiblemente enfermas. Y después tenés que conocer un poco cómo funciona, todos los sensores son distintos, todos los algoritmos que detectan vacas enfermas son distintas, entonces yo creo que la primera actividad como productor es, o como productor o como veterinario de un establecimiento que tiene collares, es saber cómo funciona ese sensor. Qué sensible, qué tan sensible es, qué tan específico es, más o menos tener una idea de cuándo genera alertas. Hay un montón de movimientos dentro del tambo que generan alertas que son simplemente por movimiento. Cambiaste una vaca de corral, esa vaca va a bajar la rumia y va a presentar alerta. O sea, como yo creo que el primer paso es conocer el sensor y en base a eso, la mayoría de los sensores vienen con un tipo de alerta, con un reporte, digamos, de base. Ellos te dicen cómo usar el sensor. Muchas veces no sé si hay tanta investigación atrás de esos reportes. Entonces, lo que nosotros aprendimos es que ellos te dicen cómo usarlo. Hay que tenerlo en mente, por supuesto. Hay que tenerlo en mente, pero yo diría que hay que prestarle atención un tiempo, ver cómo realmente funciona el sensor y después hacer tu propio reporte y usarlo
usar los sensores como mejor te beneficien a vos. O sea, no hay una receta para todos los tambos. Hay gente que no quiere chequear vacas, que quiere encontrar, no le importa perderse la vaca con metritis, que no está tan severa, pero sí quiere chequear menos vacas y que las vacas estén enfermas, las vacas que chequeen. Y hay gente que quiere encontrar vacas enfermas. No importa el costo. O sea, si tienen que chequear de 20 vacas, chequear que 10 estén enfermas y 10 estén sanas, no les importa ni lo quieren. Y nosotros vimos que eso es un poco, genera un beneficio. O sea, encontrar esas vacas que no están eh, hechas pomada, o sea, esas vacas que no están, no las ves decaídas, que no las ves que están tiradas, o esas vacas que están bien visualmente, también están generando una pérdida del campo y hay que encontrarlas. Entonces, ser un poco más agresivo con el uso de los sensores para detectar esas vacas les genera nada, el campo va a producir más leche, les genera un beneficio económico, digamos. Excelente. Buenísimo, Clara. Nosotros cuando yo hacía mucho en la zona oeste de Estados Unidos, hacíamos mucho entrenamiento de gente y demás, presensores, eh, las vacas trampadas 40 minutos a las 10 de la mañana con 35 grados para chequear todas y demás. Y eso nos hacía un montón de ruido. La vaca le hacía más ruido que nosotros, pero bueno. La base era el examen físico. El examen físico, no meter la mano, tomar la temperatura. Entonces nosotros tratábamos de calcular, vos sabés, corrales de frescas de 200 vacas o de 300 vacas, que son las que parieron los últimos 20 días, y que las tienen todas trampadas, que acá en Argentina casi no hay, pero igual, es pasarlas por un riel. Y nosotros le decíamos el famoso menos es más, y mírenla rápido, apártenla y hagan examen físico, ¿no? Denle, si tiene esto o lo que sea, denle aspirina, Banamino o antibiótico. Examen físico. Y esa es la base, porque, como vos estás diciendo, te identifican que la vaca está enferma, pero no te identifican qué tienen. Y hay que hacer un examen físico. El examen físico de los dos lados, arrancando por, como lo quieres arrancar, si por temperatura, si por auscultación, y terminarlo con la palpación, y no que empiece con la palpación y ya terminamos. Pero, pero un examen físico, y no nos vamos a poder escapar de eso por lo menos lo que vos ves en el túnel, al final del túnel y del otro lado del túnel todavía está el examen físico. Exacto. Yo creo que seguimos dependiendo del humano, del técnico que sabe lo que está haciendo y que tiene experiencia. Y sí, los sensores, quiero que quede claro, no es que digo que los sensores no funcionan. Sí funcionan en detectar o sea, en detectar cambios de rumia, cambios de actividad, o sea, hay mucha investigación que se hace con eso y los sensores sí detectan estos cambios. em, y sí nos ayudan a reducir esto que decís vos, la cantidad de vacas innecesarias también bajan, porque de pasar de lo que hizo Martín, de pasar a chequear todas las vacas, a chequear el 50%, 60%, depende cómo uses el sensor, ya es un avance, pero igualmente dependemos de una persona que sepa hacer un examen clínico, que sepa distinguir una metritis, que sepa distinguir una mastitis, que sepa diagnosticar un desplazamiento. Em, y sí, lamentablemente hoy el personal que se dedica a salud es importante. O sea, en el tambo es importante tener a alguien que sabe lo que está haciendo. O sea, que conoce las vacas, que conoce los signos clínicos, eh, te cambia, va a ser el cambio. O sea, esa persona, tener una persona buena a tener una persona que no está tan seguro de lo que está haciendo, impacta mucho en el futuro de la lactancia de esa vaca. No tanto la producción, sino la reproducción, el bienestar, todo. Y otra cosita más que dijiste que ahí es súper importante y ahí es donde tenemos que tener, creo que dos cositas. Que tenés que tener los conocimientos y informarlo al productor y que el veterinario con el productor tomen la decisión final es, ok, no quiero que se me vaya ninguna vaca sin que yo la haya visto. ¿Está bien? Eso tiene un costo de las otras que parás de gusto y que no van a poder descansar, que no vas a poder comer, o diseñar el establecimiento y las instalaciones acorde a lo que uno quiere hacer. Porque si vos tenés una instalación chica, con corral de espera chico o lo que sea, y querés revisar todas, pues no querés que se te vaya ninguna,
vas a generar un ruido gigante en todas las vacas que pasan por las frescas, por la transición. Y te va a costar. Entonces, si bueno, con mis instalaciones yo quiero chequear menos, sé que se me va a escapar una vaca más, que una vaca de metritis no la voy a encontrar el día 5, pero la encuentro el día 8, o la encuentro cuando bajó un poquito más la producción, pero no manejo tantas vacas o no tengo la gente. Eso es súper importante ponerlo en la balanza porque si no, los programas no funcionan. O no funcionan, generan más ruido del otro lado y te encontrás de todas las metritis, pero generaste otro ruido del otro lado. Sí. Y también impacta mucho en la gente que está haciendo el laburo. No es lo mismo tener una persona que tiene que chequear 100 vacas en 40 minutos y esa persona está volando arriba de las vacas, o sea, ni siquiera está haciendo un chequeo, no está poniendo mucha cabeza en el chequeo, sino que se transforma en algo muy mecánico, a sacarle peso, sacarle laburo a esa persona que está haciendo el chequeo y decir, ok, no me chequees 100 vacas, chequeame 60, pero miralas mejor, porque hay más posibilidades de que esta vaca esté enferma de lo que había con las 100. Entonces, creo que la presión que le saca un poco a la gente que labura en el campo hoy, los sensores, eh, hay que tenerlo en cuenta. Porque capaz que esa persona hace el mismo trabajo, pero lo hace mejor, no solo porque se siente, es un laburo más tecnificado y más, o sea, los haces parte de un laburo que requiere un poco más de cabeza, ¿no? Un poco más de pensar y de usar los conocimientos que tiene esa persona, eh, sino eso, que le das tiempo a hacer lo que tienen que hacer y a que vean los resultados, a tener mejores resultados, porque después la frustración de perderte vacas enfermas cuando tenés que chequear 100, nada, también pesa, por lo menos a mí me pesa. Cuando encontrás una vaca que la chequeaste y estaba más o menos bien, pero claro, si esa vaca le haces un poquito más de un chequeo un poquito más profundo, esa vaca está enferma. Pasa que hasta que llegue a estar en un punto que esté notablemente enferma, llevan unos días. De hecho, nosotros hicimos, o sea, en este tambo que estábamos trabajando ahí en Colorado, laburábamos con un loco, un hombre, que era espectacular. El vaca que veía y te decía, chequeame esta vaca porque miraba la forma de la o sea, era una observación muy detenida, esa vaca estaba enferma, ¿no? Pero yo después chequeaba otras vacas que encontraba enfermas, las chequeaba porque mi rutina incluía chequear vacas era todas las vacas que tenían alerta, ¿no? Entonces yo encontraba esas vacas que él no las había detectado visualmente, pero yo las chequeaba y las daba como enfermas, y después vos mirás la leche, mirás la rumia, y esa vaca que visualmente está ok, pero que la detectás, ¿por qué no sé? Le metiste la mano y tiene un poco de diarrea, o está un poco timpanizada, o sea, como que hay algo más allá de de lo que puedes ver visualmente. Esa vaca también produce menos leche que una vaca sana. Esa vaca también tiene una caída en la rumia, o sea, como que esas vacas que todavía no llegaron a estar muy, muy mal, también están siendo un peso económico para el productor. O sea, hay una pérdida en esas vacas. Y cuando le mostramos esto al hombre, claro, estaba como, Se deprimió. no sabía que estaba enfermo. Es como así, hay mucha experiencia y hay gente que sabe mucho, pero claro, hasta que la vaca, no es que ese hombre no sabe lo que está haciendo, simplemente que esa vaca todavía no está en el punto en el que él la puede ver. Entonces, hasta que llegan a ese punto de que están clínicamente muy afectadas, hubo una pérdida productiva antes. Y no hay información, no hay investigación, mucha investigación sobre esto, pero o sea, nosotros creemos que el tiempo que pase hasta que vos encontrás esa vaca enferma también impacta en la recuperación e impacta en el futuro. O sea, como una vaca que tardás una semana en encontrarla enferma, pero ya viene manifestando algo antes, se va a recuperar mucho más lento que una vaca que vos encontraste antes. Sí, no, está bien. Yo cuando hago algunas fotos de salud, muestro una foto que saqué en el 2003 cuando fui a trabajar al tambo y decía que yo en el 2003 tenía que estar la vaca así para que yo me dé cuenta que estaba enferma. Una vaca hecha bola. Y bueno, ahora no tanto, ahora un poco mejor. Y también me pasaba cuando iba a hacer cirugías que iba a un campo y la vaca, yo sabía que iba a tal campo y la vaca estaba directamente para subir al camión. Iba a otro campo y no sabía si estaba enferma o no y nada, estaba desplazada o estaba lo que sea.
Así que sí, el ojo y la experiencia es fundamental. La pregunta que me quedó picando a mí acá fue, los sensores vienen con sus alarmas, algunos tienen mucha ciencia, otros no. ¿A quién le preguntamos? ¿Cómo sabemos nosotros? Yo no sé. Yo digo, bueno, me compré tal, de tal empresa, tal, de tal empresa. Listo, esta es la alarma. Y como vos decís, algunos que tienen... ¿A quién le pregunto? Yo ahora tengo tu teléfono y te voy a preguntar a vos. Pero si no... Preguntarle a la gente que lo usa todos los días. Eh, yo, ahora, porque hice este proyecto, pero sí, hay gente que yo creo que va mucho en la... No quiero hablar mal de nadie, pero hay mucha gente, muchos técnicos que trabajan con estas empresas, que son las que venden los collares, que no tienen mucha experiencia con el collar en sí, no laburaron con el collar realmente y siguieron las vacas. Me explico como que le dan un librito y le dicen, bueno, cuando el collar hace esto es esto, o sea, lo que sabemos todos de los collares. Al que hay que preguntarle, al que hay que pedirle que preste atención y siga esas vacas, es el que está ahí, es el que está con las vacas. Es el técnico, el veterinario, el que sea que está trabajando con el collar. Al principio no va a tener ni idea, pero después va a empezar a aprender de ese collar. O sea, yo creo que hay un periodo de aprendizaje que es fundamental y que hay que hacerlo. O sea, por más que venga el técnico y te diga esto es así, así y así, creo que es fundamental que el que vaya a usar el collar se dé un periodo, o sea, se permita un periodo de aprendizaje del collar, porque es de la única forma, creo que hoy eh, yo trabajé mucho con un collar en particular, con dos sensores. Sé cómo funcionan, sé la cantidad de falsos positivos que van a dar, y con los otros no, y probablemente sea distinto. O sea, no todos funcionan igual, entonces creo que ese aprendizaje es importante, y después a esa persona es a la que hay que escuchar y es a la que hay que preguntarle. Nosotros nos basábamos mucho en la persona que estaba haciendo salud, en el tambo este que laburamos en Colorado, y él conocía el collar. Capaz que no tenía mucha idea, no tenía todo el conocimiento científico que trae el técnico, por ejemplo, pero sí tiene el día a día con el collar y sí tiene el día a día con las vacas y te dice, no, esto se dio, no sé, esta alerta se generó porque movimos las vacas y se generó o sea, como que tiene ese minuto a minuto, digamos, de la vaca y el collar que un técnico no tiene. Eh, entonces yo creo que hoy, fuera del campo, no sé si hay mucha gente a la que le puedes preguntar, porque estamos todos aprendiendo. Entonces el que compra el collar tiene que tomarse el laburo extra de ver cómo realmente hacerlo funcionar. Y si no tenés ganas de tomarte el laburo, tenés que tratar de hacerlo más, digamos, lo menos ineficiente con el uso, setear los reportes a lo más sensible, que me agarre una vaca, le baja X% de la rumia, adentro. Vas a chequear más vacas, pero no te vas a perder las vacas enfermas. Y ahí de a poco ir entendiendo, bueno, uno también con la experiencia te vas dando cuenta. Capaz que la vaca que, no sé, nosotros usábamos rumia los primeros 5 días, rumia a 250. Y empezamos del día 2 al día 21. A las 3 semanas de estar usando el collar, me di cuenta que la rumia 250 era muy sensible. Estaba chequeando además. La mayoría de las vacas con 250 minutos de la rumia las estaba chequeando de gusto. Entonces son esas cosas, esas observaciones de ir jugando con las variables que tenés, que te da el collar, hasta encontrar lo que funciona para el tambo, hasta encontrar lo que sirve, lo que te permite detectar la mayor cantidad de vacas enfermas sin tener que sacrificar las vacas sanas y que no les está pasando nada y que simplemente rumea menos los primeros días de posparto y, ¿me explico? Como encontrar esos detallecitos que los da la experiencia y la observación, básicamente, el estar ahí con las vacas. Excelente, Clara, millón de gracias. O sea, básicamente está perfecto lo que dijiste, tenemos que seguir usando los conocimientos, las experiencias, usar la tecnología y para liberar un poco la gente y el trabajo de la gente, pero la gente va a seguir siendo necesaria y por lo pronto sigue siendo muy necesaria. Exactamente. Todavía dependemos mucho de la gente que esté con las vacas. Bueno, para terminar, para que podamos completar esto, algún mensaje, creo que fuiste súper clara y cubriste todo lo que, y más de lo que yo veía acá antes de arrancar. ¿Sentís que te quedó algo como para cerrar o en recomendaciones o un mensaje final?
No, o sea, repetiría un poco como mensaje final, los sensores sirven, los sensores detectan los cambios de los comportamientos que tienen las vacas, digamos, los signos clínicos no específicos de las enfermedades, y para aprovechar de manera máxima, digamos, hay que prestarles atención y hay que tener gente que tenga ganas de usarlos y que tenga ganas de aprender de los sensores y que cada vez más van a no sacarle trabajo a la gente, pero sí darle un trabajo más específico. O sea, la gente cada vez que vamos a necesitar cada vez gente más tecnificada y más, no tecnificada, pero con ganas de aprender de estos sensores para sacarle el mayor jugo posible. Eso. Bueno, un millón de gracias, Clara. Vamos a seguir viendo qué sale del laboratorio y los estudiantes y gente como vos de ahí de Julio y toda la gente que ha estado trabajando en ese laboratorio, porque muchas cosas hemos aprendido de ahí. Y bueno, vamos a estar atentos a qué sacan vos, qué sacan la parte de reproducción y sensores, que necesitamos aprender mucho. Así que, millón de gracias. Ya tengo tu teléfono, así que olvídate que te voy a molestar. Así que fue un gusto conocerte y bueno, aprendimos un montón. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la invitación y sí, acá estoy para cualquier consulta. Y nada, y quería decir que Julio hace muy buena investigación, no solo en la calidad, sino en de siempre estar integrando, digamos, problemáticas reales que existen en los tambos. Y eso creo que hace la investigación muy útil a la hora de aplicarla al campo. Así que nada, bueno, muchas gracias por la invitación y un placer, un gusto conocerte. Muchas gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego.